Bueno, chicos, ¿allá me están escuchando del otro lado? Sí, profe. Bien, bueno, yo también, así que eso está bueno. Comenzamos con la última unidad, que es la parte de emisiones gaseosas. Es la que corresponde a... Tengo que admitir al compañero. Que era la parte que corresponde a emisiones que nos había quedado como pendiente. O sea, ¿por qué diagramamos así esta temática para que no se les junte tanto cálculo en el primer cuatrimestre y pueda ser un poco más repartido? Bueno, emisiones gaseosas, como su nombre lo indica, lo que vamos a estar estudiando van a ser los contaminantes que se emiten en el ambiente. Acá, esta presentación que vamos a ver es completamente distinta, es distinta a la que ustedes tienen cargadas en el campus. Vieron que la primera que tienen cargadas son como de 58 o 48, no me acuerdo. Son varias forminas, 46 filminas. La idea es que en esta no tenga tanto contenido, sino que lo podamos ir charlando. ¿Sí? Y acá lo que les quiero mostrar en esa... Ustedes tienen esta dirección que también pueden ingresar, tal vez que en algún momento les sirva, no sé si me lo va a compartir ahí. Ahí no me está compartiendo. No sé si del otro lado de la pantalla lo están viendo. No. Dejo de compartir y vuelvo a compartir la pantalla. Es para que tengan presente, quizás que en algún momento, acá no se ve muy bien, ¿no? Pero quizás que en algún momento necesiten tener como cierta trazabilidad de gases y esa página que les mostré ahí, que acá no se ve muy bien, nos indica la cantidad de gases de efecto invernadero que están en el ambiente y que son contaminantes. Tenemos... Voy a unir a agregar un poco. En realidad es así. Es como los colores del semáforo, nada más que se va tornando a violeta a medida que se torna como más peligroso, más nocivo, ¿sí? Les muestro acá. Denme un segundo que hay dos compañeros que quieren ingresar. Esto no me lo deja. Sí. No lo encuentro acá. Denme un segundo, pues es feo ver desde... Bueno, se me fue la... Acá hay una parte que te deja achicar, ¿no? Que ustedes ponen. Fíjense que acá muestra... Bueno, hoy esto es diario. Constantemente ustedes ingresan... Claro, una cosa así. Estos días que entraba, veía que la parte de Chile, la parte de Coyhaique, estaba como... Decía ahí en la escala de riesgo... peligro, indicaba que era peligro para la salud. ¿Sí? Hoy está dentro de todo, hoy la carita le está indicando que está bien. ¿Sí? Bueno, ahí tenemos los gases de efecto invernadero, que vamos a hablar un poco hoy. Y tal vez en algún momento, ¿por qué no? Si están trabajando con gases, les pueda llegar a servir. ¿Sí? Eso era lo que les quería mostrar.
Bueno, y para hablar un poco, o ya ir metiéndonos un poco en tema, no sé si los chicos, tengo que dejar de compartir. Para hablar un poco, para comenzar a hablar sobre este tema de contaminantes, es necesario que repasemos un poco qué eran qué era la... No puedo hacer dos cosas a la misma vez, chicos, discúlpenme. Así que tengo que estar asegurándome que los chicos del otro lado me lo están viendo. Bueno, vamos a repasar y a hablar un poco sobre qué era el compartimento aire, ¿sí? O la atmósfera, mejor dicho. ¿Recuerdan algo de eso en la escuela? ¿De la escuela? ¿No? Bueno, repaso rápido. Tenemos la atmósfera. ¿Por qué necesitamos estudiar? Porque, bueno, eso nos va a dar un hincapié de cómo se van a comportar algunos contaminantes. Nosotros nos encontramos en la parte de la troposfera y tenemos, se distinguen distintas capas. Las que nosotros vamos a ver un poquito más va a ser sobre la troposfera y sobre la estratosfera. La estratosfera es importante porque ahí tenemos la capa de ozono, que es la que nos protege de los rayos solares, que eso la vamos a hablar enseguida. Y también, bueno, la troposfera es una de las capas fundamentales también, porque ahí es donde, esto tenía colorcito naranja, porque ahí es donde se genera principalmente el clima, se generan todas las cuestiones meteorológicas, ¿sí? Permite y tiene la capacidad de tener, ¿sí? Los gases que son esenciales para la vida, como ellos el vapor de agua. Permite también que tengamos el efecto invernadero, que ya vamos a repasar un poco, pero vamos a recordar que el efecto invernadero es bueno, ya vamos a charlarlo después. ¿Sí? Y bueno, y gracias a que tenemos la atmósfera es posible que la vida. Bueno, estos contaminantes, una vez que se vierten al compartimento aire, van a generar cierta contaminación. Esta contaminación, principalmente, ¿qué es? Son todas aquellas sustancias que pueden llegar a tener distinto estado, ya sea líquidos que se evaporan, entonces podemos tener gases, vapores, nieblas, polvos, partículas con determinadas que tenemos distintas clasificaciones. Son todas aquellas sustancias que emitidas en el ambiente van a generar algún tipo de problema, ya sea en la salud o al medio ambiente. Y el origen que tienen estos contaminantes atmosféricos son netamente, o sea, hay dos orígenes. Tenemos los orígenes antropogénicos. ¿Qué era antropogénico, chicos? ¿Cómo? Causados por el hombre. ¿Sí? El antropogénico era como consecuencia de las actividades del hombre. Y luego puede llegar a ser... Y también podemos llegar a encontrar contaminantes de origen natural, como por ejemplo el volcán, que es por lo que... Tenemos una ley nuestra, que es del año 73, por lo tanto no es una ley de presupuestos mínimos, pero ya esta ley mencionaba en el año 73 la preservación, ley nacional, ¿no? Que menciona el cuidado, ¿sí?, de la atmósfera, dice preservación de los recursos del aire y define la contaminación atmosférica, esto sí se lo leo, chicos, como la presencia de cualquier agente químico, físico, biológico o la combinación de los mismos en lugares, formas, concentraciones que sean o puedan ser nocivos para la salud, seguridad o bienestar de la población o perjudiciales, bueno, etc. ¿Sí? Ahí tienen esa ley que también menciona. Tenemos algunos episodios cuando se empezó a estudiar todo este tema de los gases del calentamiento global. Se analizaron distintos episodios que hubieron vinculados con cuestiones de atmósferas contaminadas.
Hay episodios que generaron muertes, en realidad esto es lo que se les menciona acá, han sido bastante particulares porque, bueno, generaron muertes. Fíjense, en el año, no les voy a leer todo, después véanlo ustedes si quieren, pero en el año 1930, cositas como para que vayamos teniendo en cuenta. La zona era una zona donde predominaba un valle, y se emitieron, el contaminante que se estaba emitiendo eran plantas de acero y de zinc. Hubieron muertes, 63 personas que fallecieron, no hay registro de la población. Y hay algunas características como el clima, menciona que es una zona de anticiclón, inversión, que ahora vamos a hablar, que está relacionada con las estabilidades atmosféricas, y con niebla. Entonces, fíjense, los 3 episodios principalmente predomina anticiclón, inversión y niebla, ¿sí? Entonces ya hay algo que nos va dando un indicio que tenemos que analizar el clima. La topografía, tenemos valle, en los 2 primeros casos tenemos valles, mientras que este es río plano y contaminantes químicos. El más terrible fue en una zona de valle, zona de Londres, de 4.000 personas, fue en el año 52. Esta imagen es la que le representa a este caso, que fue muy nombrado. O sea, si uno busca información sobre contaminantes ambientales y busca Hollin, el caso que les va a aparecer es el de Londres. Y bueno, y las demás son imágenes también representativas de la época, de cómo se estaban generando, emitiendo la contaminación. Pero bueno, lo que generó las muertes de estas personas fueron, aparte de los contaminantes que se estaban emitiendo, que estaban descontrolados, era la zona que presentaba una topografía particular y las condiciones climáticas. Bueno, y los problemas ambientales ya creo que todos un poco los hemos conocido o hemos visto, ¿sí? Los problemas ambientales que genera esta contaminación atmosférica. Vamos a tener problemas locales, que hace referencia a los problemas locales, que hace referencia a zonas puntuales, ¿sí? Donde se puede focalizar o concentrar determinado contaminante. Esto acá menciona, bueno, elevados niveles de contaminación, y también puede llegar a generar accidentes o enfermedades de trabajo. Y luego tenemos las complicaciones globales, que están vinculadas con la lluvia ácida, el calentamiento global, ¿sí? Y el cambio climático, y la disminución, ¿sí? De que ven acá, O3, es el ozono. La disminución de la capa de ozono en la estratosfera, porque luego vamos a ver que el ozono en la troposfera es contaminante. Ahí llegó, ¿eh? Repasamos un poco lo que es de lluvia ácida. ¿Por qué se genera la lluvia ácida? Porque, bueno, dijimos que en nuestra atmósfera vamos a tener vapor de agua. Entonces, si emitimos contaminantes que tienen dióxido de azufre principalmente y algunos compuestos basados en NOx, lo que nos va a terminar generando es la lluvia ácida. Esta lluvia ácida tiene la particularidad de atacar todas aquellas piezas que están formadas en carbonato de calcio, como por ejemplo las piezas que se hacen de yeso, de mármol, se ven afectadas. Y también tenemos la mortandad, ¿sí? Que puede llegar a generar en la vegetación. Esto es para repasar un poco. Los gases principalmente que están involucrados son el dióxido de azufre y los NOx. ¿Por qué se les dice NOx? Porque podemos tenerlos como monóxido de azufre, dióxido de azufre o óxido de tríoxido de nitrógeno, dióxido de nitrógeno y
oxígeno 1, nitrógeno 2. Bueno, y vamos a hablar un poco de la importancia, les había mencionado, de la disminución de la capa de ozono. ¿Y cuál es su función en la estratosfera? ¿Qué pasa? El ozono lo que va a hacer es, en la estratosfera, el ozono lo que hace es, actúa como un protector de los rayos solares. ¿Se acuerdan de eso? Más o menos. ¿Sí? Bueno, entonces, lo que va a hacer es, cada vez que impacta un rayo ultravioleta, ¿sí? En la parte de la capa de ozono, como tenemos oxígeno, este rayo lo que va a hacer es parte a esa molécula, la separa en átomos. ¿Sí? Entonces separa dos átomos de oxígeno. Un átomo de oxígeno se une con la molécula de oxígeno y termina formando el ozono. Y es así como un ciclo, ¿sí? Que se va generando. ¿Qué pasa? Hay algunos compuestos, principalmente los que tienen clorofluorocarbonados, los clorurofluorocarbonados, ¿sí? CFC por sus siglas, que deterioran y que destruyen el ozono. Entonces, y aparte de todo eso, como tienen acá, son compuestos que tardan muchos años en degradarse, tanto mucho tiempo en la atmósfera. Entonces, estos gases también contribuyen al calentamiento al calentamiento global y aparte también contribuyen a disminuir la capa de ozono, que es la que nos protege de los rayos solares. Hay distintas posturas respecto del calentamiento global y del cambio climático. No sé si las han escuchado. ¿No? ¿La capa de ozono? ¿Poco? ¿Sí? Siempre cuando se escucha. ¿Lo escucharon a Trump alguna vez? ¿A quién? A Trump. Pero sé que era una mentira. Que era una mentira, ¿sí? Bueno, ya que estamos acá, vamos a hablar un poco. Bueno, Millennial ni hablar, también lo está diciendo. ¿Sí? Sin ir más lejos. Un ejemplo más palpable. En realidad, bueno, respetando los distintos puntos de vista de política, que no es mi intención entrar en esa, ¿no? Pero por eso lo nombré a Trump, para dejarlo afuera, ¿no? Pero bueno, ¿por qué dicen algunos que el calentamiento global o el cambio climático no existe? Porque en realidad se ha estudiado que también hay ciclos que se forman, que de hecho fueron los distintos ciclos que eliminaron que le dieron la mortandad a los dinosaurios, y bueno, todo, cómo se formó todo, ¿no? Que están relacionados con ciclos galácticos, que corresponde a la vuelta que da el Sol alrededor de la galaxia. Es millones, ¿sí?, de años, nosotros no vamos a estar. Pero bueno, por eso hay distintas teorías que dicen que es normal que hayan épocas en las que hay cierto calentamiento, como hay otras épocas de épocas frías, ¿sí? No obstante, sí tenemos que ser realistas, sí tenemos que ser realistas de que las actividades antropogénicas nuestras contribuyen a acelerar determinados procesos. Entonces, bueno, acá esto es lo que se les muestra, ¿sí? Es un esquema de los flujos de energía. ¿Qué tenemos que tener presente? Que la radiación que se emite desde el Sol aproximadamente recibimos 341 watts sobre metro cuadrado aproximadamente, ¿sí? De los cuales algunos se reflejan, ¿sí? Esos reflejos, o esa reflexión, mejor dicho, se llama albedo, es un término que está bueno que lo sepan. Hay otros, ¿sí?, que llegan a la superficie y nuevamente se reflejan. Y también tenemos el aporte que nosotros con nuestras actividades también estamos emitiendo, ¿sí? ¿Esto para qué? Para entender un poco que estos cambios climáticos, ¿sí?, globales van a estar vinculados primero con la energía solar, que puede haber un aumento o una reducción, con esto que les decía,
del año galáctico, del año galáctico. El albedo, que es la reflexión, o sea, esto puede, la energía solar, si incrementa, vamos a tener un mayor calentamiento, o si se reduce, ¿sí?, va a disminuir. Luego tenemos la parte del albedo, como les dije, que es la reflexión que se genera de esa radiación. Les dije que los cuerpos principales o responsables de esta reflexión son las nubes. Basta con que salgamos un día afuera y está el sol, nos tapamos así y pasa una nube y vamos a sentir como que nos da la sensación que se oscurece un poco. Bueno, eso es consecuencia del albedo de las nubes. Quienes generan mayores reflexiones, bueno, son ellas. Luego le siguen los desiertos y los cascos polares. Y después tenemos las variaciones de calor vinculadas con el efecto invernadero. Y acá hablando un poquito del efecto invernadero, esta asociación, que es la asociación que estudia el cambio climático, ya ha estudiado cuáles son los potenciales, ha estudiado distintos contaminantes que ahora vamos a hablar y han definido los potenciales de calentamiento global. Ellos ponen como referencia el dióxido de carbono. Y estos potenciales de calentamiento los toman calculando la huella de carbono. ¿Se acuerdan qué era la huella de carbono? En realidad, lo que mide la huella de carbono, después les tengo fe a los compañeros que lo van a desarrollar en la última clase. Lo que hace la huella de carbono es mide el impacto que se genera en el ambiente, principalmente en el compartimento de aire, generan el impacto que generan las actividades antropogénicas en el aire, ¿sí? Y lo evalúa teniendo en cuenta algo que se llama factores de emisión, que ahora vamos a charlar también. Entonces, por eso, toma como referencia el dióxido de carbono. Ahora también ya vamos a charlar por qué el dióxido de carbono. Y fíjense que el metano tiene un mayor potencial de calentamiento de 28, el óxido de nitrógeno de 265. Estos contaminantes, hay distintos contaminantes, pero hay algunos que ya fueron identificados y ya se conocen, ya es como que ha pasado cierto periodo de epidemiológico en el cual se pudo estudiar y analizar cuáles son los perjuicios que hay, ¿sí?, para la salud. Entonces, se llaman contaminantes criterio. Acá, como les puse, son sustancias perjudiciales, son sustancias que han sido identificadas, por lo tanto ya tenemos niveles, ¿sí?, límites establecidos. ¿Qué tenemos acá? Bueno, los VOC o los COP, sus siglas en inglés, que pueden encontrar de cualquiera de las dos maneras, son los compuestos orgánicos volátiles, por ejemplo, acetonas, ¿sí?, algunos formaldehídos, monóxido de carbono, ozono tropoférico, no de la estratosfera, ¿sí?, no el tropoférico. ¿Qué era vos? Perdón. Esto, los compuestos orgánicos volátiles. Nada más que está así por las siglas en inglés, no me dijeron. Pero lo puedes encontrar así o lo puedes encontrar como COP. Generalmente lo vas a encontrar así. ¿Ozono qué dije? Ozono en la troposfera. Ozono tropoférico. ¿Qué pasa? Vimos recién que el ozono en la estratosfera es bueno porque no funciona como escudo protector de los rayos solares. Los NOx, los SOx también, plomo, PM10, ¿se acuerdan que era PM10? Partículas, ¿sí? PM10 son partículas menores a 10 micras. Charlamos así rapidito de cada uno de ellos. Monóxido de carbono. Bueno, ya sabemos que recomendación típica en la época de invierno. ¿Qué nos dicen? Utilizar todo lo que está.
revisar toda la combustión o hacerle una buena limpieza a los calefactores. ¿Por qué? Porque si esa combustión no es buena, nos genera el monóxido de carbono. Que el monóxido de carbono, que sabemos que es un gas Venenoso. venenoso, es un gas que No tiene Invisible. no tiene olor, ¿sí? No tiene olor. Bueno, acá lo que tienen, que ustedes lo tienen un poco más amplio, son a partir de cuántas ppm ya puede llegar a ser mortal. Como decía acá Sergio, no tiene olor, entonces la persona, si no percibe que está empezándose a sentir con dolor de cabeza o descompuesta, puede llegar a sentir náuseas, puede llegar a ser mortal. ¿Por qué? Porque el monóxido de carbono es como que reacciona más fácil con la hemoglobina, entonces va desplazando el oxígeno, la hemoglobina, sí, que está en sangre, va desplazando el oxígeno y genera la muerte. Este año, afortunadamente, no hubieron casos de fallecimientos como el año pasado como consecuencia del monóxido de carbono, acá en nuestra ciudad. Después tenemos el ozono, ¿sí? El ozono es de troposfera. Fíjense, se produce principalmente por reacciones en la atmósfera con los dióxidos de nitrógeno y con los compuestos orgánicos volátiles y la luz solar. No sé si recuerdan, pero en México, el Distrito Federal era una de las ciudades más que presentaba mayor ozono, smog fotoquímico, que se suele llamar. Entonces, en una época era como que se activaban algunas alarmas que indicaban que se llegaba a determinado nivel de contaminación, entonces los vehículos tenían que, si estaban en marcha, se tenían que detener. ¿Sí? Y bueno, y en México, por ser una de las mayores ciudades que tenía que registrar este tipo de contaminante, diseñaron, esto es de un hospital, de un hotel, iba a decir, de un hospital, edificios con smog, ¿sí? Que en base de diseñar, un arquitecto, unos ingenieros diseñaron como esas mallas que tienen óxido de titanio que funciona que permite, por medio de un proceso de transferencia de absorción, captar este contaminante del ambiente. ¿Sí? Y bueno, les iba a decir otra cosa, pero se me escapó. Bueno, y luego tenemos los SOx y los NOx, que son ambos responsables, ¿sí?, de la lluvia ácida, principalmente el dióxido de azufre. ¿Qué más tenemos? Tenemos, bueno, ambos se generan por la combustión de compuestos derivados, ¿sí?, quema de combustibles fósiles y de temperaturas elevadas. Y fíjense que acá, bueno, acá tenemos un ejemplo de lluvia ácida, que acá tenemos, ¿saben qué edificio es? ¿Lo han visto alguna vez? ¿Cómo se llama? El Taj Mahal, ¿sí? En la actualidad, bueno, esto era, o sea, se empezó a cuidar está considerado como una de las bellezas naturales, una de las bellezas, sí. ¿Es una de las maravillas? Sí, una de las maravillas. Sí, sí. Y bueno, como la lluvia se estaba degradando, ¿sí? Porque fíjense que está formado por mármol y por yeso, estaba degradando decidieron, tengo entendido, porque eso sí que no sé, tengo entendido que ya no se puede circular por los alrededores con vehículos. Entonces uno se tiene que alejar. Dato de color si les interesa y como para que es viernes. ¿Saben? ¿Conocen un poco la historia del Taj Mahal? ¿Cómo se construyó? Sí. ¿La amor no fue o Sí, no es la tumba de él. En realidad es la tumba, es un mausoleo. Era un mausoleo que un musulmán, ¿sí?, un emperador, mandó construir. Porque una de sus 3 esposas, claro, falleció dando a luz. Entonces, lo que hizo fue, como participaron arquitectos sí, lo que hizo fue mandarles a cortar las manos. Y no solo eso,
no sé, los mandó a cortar las manos y también los mandó a que queden ciegos. Sí. ¿Sí? Después dice que los locos somos nosotros. Para que no vuelvan a Claro, para que no vuelvan a hacer algo parecido. ¿Mm? Es una Ahora es belleza. un hotel, ¿no puede ser? ¿Cómo? Ahora es un hotel. No sé qué es ahora. No sé qué es ahora. ¿No funciona como un edificio público? Me parece que pensé que sí, pero no, ni idea. La verdad es que no. Bueno, eso era un dato de color nada más. Después, bueno, tenemos el plomo, que bueno, vieron que el plomo antes se colocaba en las naftas, ahora ya es algo que no se está aplicando mucho, pero bueno, también hay pinturas que sí presentan plomo, ¿sí? Y acá el título, que ustedes lo tienen más grande, es de un paper del 2018, o sea, que es un paper relativamente nuevo. Esto en realidad lo que les dice acá la traducción es que se ha encontrado que hay muchos juguetes para niños que tienen plomo. Entonces, en la actualidad todavía siguen habiendo productos que tienen plomo en su uso. Acá les puse las tacitas unas tacitas antiguas, porque bueno, también todas estas vajillas así tenían plomo y bueno, contaminantes. Y luego tenemos las partículas sólidas o líquidas en suspensión, ¿sí? Las PM10, que se las clasifica ahí. Después pueden haber distintas clasificaciones. El problema, el inconveniente de estas partículas es que según el tamaño se van a depositar o van a ser respirables o van a quedar retenidas en nuestras fosas nasales o pueden llegar a ser inhalables depositándose en los alvéolos pulmonares. ¿Sí? Y bueno, después tenemos los distintos compuestos orgánicos volátiles que ya luego habíamos mencionado, ¿sí? Que son tóxicos, cancerígenos, son nocivos. También tenemos otro tipo de clasificación que tenemos los contaminantes peligrosos. Estos contaminantes peligrosos, ¿por qué se los llaman así? Primero porque son sustancias muy reactivas, ¿sí? Pueden actuar de manera directa, son sumamente peligrosos para la salud y el problema que tienen también es que pueden llegar a generar contaminantes secundarios. Si recuerdan, la clase pasada habíamos estado charlando que determinados contaminantes, vieron cuando estábamos hablando de la parte de residuos sólidos, habíamos dicho que no podíamos llevar todo a incinerar porque habían algunos, por ejemplo el PVC generaba compuestos, claro, podía llegar a generar dioxinas, furanos, que son contaminantes. Hola, Feri. Y, a ver, entiéndase que los contaminantes secundarios se generan como consecuencia, ¿sí? de ese contaminante en el medio, desencadena en otro. Bueno, ya metiéndonos un poco con esta parte de los gases de efecto invernadero, antes vamos a repasar un poco qué era el efecto invernadero. El efecto invernadero va a permitir que la vida en el planeta Tierra sea posible, o sea, que tengamos una temperatura que nos permita conservar la vida. O sea, lo que se busca es que la temperatura media planetaria sea de 15 grados centígrados. En este último tiempo, seguramente han escuchado que con esto del calentamiento global, si no tomamos como cierto límite en nuestras actividades, para el año 2100 se espera, si no paramos, ¿sí? Que en vez de tener 15 grados, aumentemos a 18, ¿sí? Que se incremente 3 grados. Que se incremente de 3 grados esta temperatura media va a generar, los ecologistas y ambientalistas mencionan que va a generar consecuencias muy graves, ¿sí? Pobreza, o sea, ¿por qué pobreza? Primero porque se nos van a agotar los recursos, entonces el ciclo de la economía se va a ver perjudicado, ¿sí? Pero bueno, problemas ambientales, problemas climáticos, que sin duda ya estamos siendo como conscientes de determinados episodios que antes no se vivían. En la actualidad,
estamos aproximadamente en un 1,1 grados, ¿sí? Pero lo que se espera era, se había puesto como límite un incremento del 1,5, pero para el 2100. No estamos llegando a eso, entonces se fija ahora como mucho llegar a 2 grados centígrados, un incremento de 2 grados. ¿Sí? Pero bueno, eso es para que tengamos en cuenta el tema del calentamiento del efecto invernadero, como consecuencia del efecto invernadero. Acá tenemos cuáles son esos gases, ¿sí? Los gases que se emiten de manera antropogénica y que favorecen a que ese incremento de la temperatura media. ¿Sí? Entonces vamos a tener dióxido de carbono, metano, óxido de nitrógeno, los clorofluorocarbonados, que eran los CFC, los hidrofluorocarbonos, ¿sí? Y los hexafluoruros de azufre. Fíjense que tenemos los distintos potenciales de calentamiento. Recuerdan que el dióxido de carbono habíamos dicho que era 1, y que luego le sería el metano con 21. Bueno, fíjense, el CFC, que es el que nos destruye aparte de la capa de ozono, se encuentra entre 6.500 y 9.000 potencial de calentamiento global. ¿Sí? Estas siglas, UNFCCC, CCC, son la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Ahí pueden ingresar y van a encontrar mucha información sobre esta temática, sobre potenciales de calentamiento, factores de emisión, ¿sí? Que tal vez en algún momento lo puedan precisar. Y bueno, y acá lo que tenemos es, esto que no se alcanza a apreciar acá, son las concentraciones de dióxido de carbono que hay en el ambiente, ¿sí? Y bueno, puse esta foto de este señor que se llamaba Charles Keeling, ¿sí? Él generó en el año 75 aproximadamente, en el 50 y algo, perdón, en el 53 me parece, generó la curva de Keeling, ¿sí? Que es, en realidad, ¿qué es? Va midiendo las concentraciones de dióxido de carbono que hay en el ambiente. Les muestro, igual también, dejo de compartir y les vuelvo a compartir, chicos, a ustedes. Ahí, después si a alguien interesa, se las puedo facilitar a la página. Sí. Acá empieza el estrés, ¿no? No pasa nada, si acá tengo que volver a hacer otra vez todo de mí. Uy, no sé por qué se me cayó acá. Ahí está. ¿Se cortó, puede ser? Sí.
Bueno, tuvimos problemas técnicos para variar. Pero no le puedo dar. Creo, profe, que hacer un accidente ¿En una en obra? una obra. Sí, ¿Qué pasó? se cayó En un una obra señor. se cayó un- Ah, sí, sí. en el baño. Por no usar el Blamex. ¿Cómo estás? ¿No sabes? No, lo internaron, ¿no? Pero no sé. Bueno. Aprovechamos que me quedan 15 minutos, así los chicos no se tienen que... los que están del otro lado, porque si no, no vamos a llegar. Chicos, ahí están viendo la pantalla. Sí, se En ve. realidad, lo que les quería... ¿Qué pasó a vos? Que sí, que se está viendo. ¿Para qué no te estoy escuchando? A ver ahí. Que se veía, profe, eso decía. Ah, gracias a vos. No, acá en realidad lo que les quería mostrar de esa curva de Killing era que ya en el año, en la década del 50 aproximadamente, este señor David Killing diseñó este monitoreo, ¿sí?, de dióxido de carbono en la atmósfera. Está en Hawái, el lugar donde se monitorea, ¿sí? Y acá lo que se está mostrando, ¿sí?, es la zona de allá. Y tiene como bueno, por ejemplo, el récord, que es lo que permite obtener. También, bueno, el que teníamos de la presentación recién indicaba 12 de septiembre, fíjense que está actualizado al 14 de septiembre. Entonces pueden ver las distintas variaciones de dióxido de carbono, ¿sí?, de manera mundial. Está bueno, ya en esa época, en la década del 50, ya se estaba estudiando que habían gases como el dióxido de carbono que contribuía al calentamiento global. Fue ayudado económicamente, no me sale la palabra, subsidiado, ahí está, fue subsidiado para que pueda hacer estas mediciones, instalar los equipos para poder medirlos, pero después con el tiempo como que no prosperó mucho. Luego cuando se comenzó, fíjense que en la década del 50 la parte de ambiente no era muy tenida en cuenta. Entonces, bueno, después con el tiempo, cuando se empezó a tomar un poco más de conciencia sobre el cuidado del medio ambiente, se volvió a activar este tema. Bueno, vamos a seguir, así no los aburro, porque si no se les va a hacer demasiado largo. Chicos, si nos llegamos a quedar sin... termina esto, la reunión, volvemos al link de clases de consulta, el opcional. Clary, ¿me vas a ayudar con eso? Sí. Bueno, dejo de compartir y seguimos con la presentación que estábamos.
Ahí voy. Y ahora tengo que compartir a los chicos. ¿Y esas mediciones cómo se hacen? ¿Cómo se toman? ¿Con globos? ¿Así? Eso te lo debo, sí, eso no, eso te lo debo, pero calculo sí que debe ser con. No sé, debe tener algo para poder hacer las mediciones, pero no sabría decirte. Eso, yo también me pregunté lo mismo. ¿Estamos acá con esto? Sí. ¿Y la huella de carbono? Eso diferentes. No, la huella de carbono sí lo van monitoreando, pero van haciendo como distintos balances. Se puede estimar cuánto emite, por ejemplo, no sé, un vehículo, y después te fijas en la huella, el factor de emisión, que eso sí es un vehículo que no sé, que funciona con diésel o no, y en función de la cantidad de vehículos que tenés en el lugar, los kilómetros que recorre, los factores de emisión, podés ir calculando cuánto se está emitiendo. Intervienen todos los... Sí, interviene. Para la huella de carbono. Sí. Y digamos, se toma a partir de ahí, de una medición de... También, Como estándar. Claro, ¿cómo se hace? ¿Cómo es el procedimiento? ¿Cómo se toma la huella? O sea, la huella de carbono es entonces en todo el proceso. En realidad sí, todas las actividades como van a generar, pero bueno, yo ahí te estoy focalizando, por ejemplo, el tema de un vehículo. No sé si el resto de las actividades, o sea, cómo son con las otras fuentes, tipos de fuentes que no son móviles, por ejemplo, no sé, una que genera electricidad, ahí no sabría, pero aquellas que generan quema de combustible o quema de algo, ¿sí? Sí hay monitoreos de los gases en las bocas directamente, los pueden tomar directamente de las bocas, ¿sí? Y si querés sacarlo de manera más general, lo podés emplear por medio de estos factores de emisión. Ahora vamos a charlar un poquito de eso, ¿sí? Bueno, acá lo que les mostraba era esto, de la curva de Killing. Vemos también cómo hay distintas actividades que generan emisiones de dióxido de carbono, ¿sí? De gases por efecto invernadero al ambiente. Fíjense que tenemos la parte de generación eléctrica, la que tiene mayor preponderancia, luego le sigue la actividad maderera y agrícola. ¿Por qué creen que es esto, chicos? Como las vacas, ¿no? ¿Por el metano? Claro, ¿sí? Bueno, y la explotación de la madera también lo que va a hacer es, o sea, el tema de la tala de los árboles, la combustión también, o la quema que se pueda llegar a hacer, y la cuestión, la fermentación entérica, ¿sí? Metano que generan los rumiantes principalmente, ¿sí? Y bueno, y acá tenemos, ¿sí? Fíjense, emisiones de dióxido provenientes de la ganadería. Fíjense, nosotros somos, nuestra zona, somos unos de los que más la actividad agrícola es la que mayor aportes hace. Esto está bastante actualizado, está extraído de un curso que hice de cambio climático del 2020. Entonces, esos son valores relativamente actuales. Y bueno, el mecanismo general de contaminación. Algo ya habíamos hablado de cómo se generaba la contaminación en las primeras clases. ¿Sí? Fíjense que vamos a tener la fuente, acá vamos a tener la emisión. No tenemos que confundirnos emisión con inmisión, ¿sí? Inmisión es cuando el contaminante ya se ha dispersado y sobre esa inmisión es sobre lo que se toman las mediciones o se fijan los parámetros, ¿sí? De concentraciones máximas. Luego, una vez que se emite el contaminante, ¿sí? Vamos a tener distintos tipos de clasificaciones de las fuentes, ¿sí? Puede ser una fuente móvil, una fuente fija. La dispersión, cómo se difunde ese contaminante en el ambiente, y los efectos que pueden llegar a generar en el receptor.
Ustedes ahí tienen en una de las filminas las definiciones y las diferencias que hay entre emisión e inmisión. Y acá lo que tenemos, cómo determinamos, que ahí creo que con eso estaba relacionada tu pregunta. Fíjense, podemos tener muestreo directo, ¿sí? Como en la chimenea, se pueden aplicar balances de masa, pero tenemos que tener datos, tenemos que tener esos datos. Y podemos tener a través de los factores de emisión. Estos son los que más se emplean, y de hecho es el que emplea el IPCC. Y bueno, pero estos muestreos y los balances son los que presentan mayor certeza. Fíjate, Sergio, para fuentes móviles tenemos que tener kilómetros de contaminantes y kilómetros recorridos en la área. ¿Sí? Nosotros en un proyecto de investigación que estábamos estudiando la emisión de los gases, se tenía en cuenta la cantidad de vehículos que hay en la zona, en nuestra ciudad de Comodoro Rivadavia. También, ¿por qué no? Algunas veces uno puede llegar a tener un estimativo, pero no puede ser muy certero, porque bueno, muchas veces hay vehículos que no están registrados, ¿sí? Entonces, estos datos, ¿quién los tiene que proveer? El municipio, pero si uno tiene un auto ahí que medio flojito de papeles, es difícil que se pueda tener trazabilidad. Por eso, los dos primeros mencionamos que son los que tienen mayor precisión. Y bueno, la dispersión de un contaminante gaseoso, algo ya estuvimos hablando con las imágenes que habíamos visto al comienzo, ¿sí? ¿Qué vamos a tener en cuenta? Vamos a tener en cuenta la topografía, la velocidad con la que se está emitiendo el contaminante, la temperatura del contaminante, ¿sí? Si esa temperatura es menor que el aire circundante, ¿qué va a pasar con el contaminante? Sí, ¿no? Sí, La sí, temperatura. sí. Se va a quedar. Claro, no va a tender a ascender. La altura, ¿sí?, de la emisión. Acá vamos a tener en cuenta la altura de la chimenea, o puede ser que se esté emitiendo a nivel del suelo. Y las condiciones, bueno, meteorológicas o topográficas. La velocidad del viento, no sé si les había mencionado, pero bueno, la velocidad del viento, fíjense, nosotros tenemos el ejemplo, ¿no?, que contribuyen. Y las condiciones meteorológicas y topográficas. Acá vamos a tener la topografía natural y la topografía artificial, que la generan también las edificaciones y las condiciones meteorológicas, teniendo en cuenta que hay algunos factores que favorecen a la dispersión de esos contaminantes, como por ejemplo en este caso el viento, y también teniendo en cuenta que en ambientes donde predomina la humedad o la lluvia, tienden a lavar o a limpiar la atmósfera. Entonces limpian esos contaminantes. Esto es lo que estuvimos hablando. Acá la imagen lo único que nos está indicando es que estas ciudades, estas metrópolis, muchas veces lo que generan son las islas de calor, contribuyen con las actividades a generar o emitir calor. Bueno, y estos contaminantes, ya estuvimos hablando, por eso voy un poco más rápido, así los chicos que están del otro lado no podemos aprovechar todo este ratito. Bueno, la gran mayoría de los contaminantes van a emitirse y van a quedar retenidos, o sea, van a emitirse a la atmósfera, ¿sí? Los vientos contribuyen a la difusión, lo mismo que se tiene que analizar la estructura térmica de la atmósfera. Habíamos mencionado que la humedad, la lluvia y la niebla favorecen a limpiar esos contaminantes también, a limpiar la atmósfera, y la agitación mecánica va a contribuir o no en la difusión. Esta difusión tiene algo, ¿sí?, o depende de la estabilidad atmosférica. Vamos a hablar un poco sobre esto. Esta estabilidad atmosférica varía de día o de noche. Vamos a tener distintas clasificaciones, como las vamos a ver.
Depende de las condiciones sinópticas del día, de la superficie de la Tierra, ¿sí? Si la superficie presenta cierta irregularidad o no, va a permitir que la estabilidad sea de determinada manera. Esto lo que tienen acá son distintos tipos de estabilidades que vamos a hablar un poco. La capa límite también de la superficie que va a permitir o no la difusión del contaminante y de los gradientes de temperatura que podamos llegar a tener presentes. Entonces, vamos a hablar un poco de la tasa de declinación adiabática. La tasa de declinación adiabática es la que nos indica que a medida que vamos incrementándonos en altura, va disminuyendo la temperatura, ¿sí? Entonces, imagínense que tenemos una parcela de aire, ¿sí? Clase de consulta, link complementario.
Chicos, ahí continuamos, ¿sí? Tuvimos que armar un link nuevo y aprovecharon algunos compañeros a buscar algo, así que ahí cuando vengan ya seguimos. Sí, sí, Chicos, a ver, ¿alguien me puede decir algo? A ver si los escucho bien. Hola Laura, ¿nos escuchás? Ok, no te escucho, Fran. Pará, ahí ya está.
A ver ahí. Bueno, ahora. Fran, Laura, hablar. ¿me escuchás? Sí, buenísimo. Bueno, ¿quién falta? Media clase, tal cual. ¿Eh? No, no, hoy no. O sea, igual que lo último, Así que bueno, si querés el currículum anual y bueno, necesitar trabajar Yo quiero así trabajar. Sí, te cagan todo. Mira, te fuiste y vinieron todo esto. Chicos, vamos a continuar por respeto a los chicos que están del otro lado conectados, ¿sí? Después el resto que se vaya acoplando. Vamos, después Bueno, habíamos quedado en la parte de la tasa de declinación adiabática que la íbamos a estudiar. Lo que tienen acá era una parcela de aire, que esta parcela de aire, si presenta determinada temperatura, lo que va a hacer es, va a tenderse a ascender, ¿sí? Hasta que va a llegar un punto que va a tener cierto equilibrio, ¿sí? Las partículas se van a dilatar, entonces esa temperatura va a buscar el equilibrio. Comenzamos por los chicos que ya están conectados. todo mal. ¿Todo mal? Y luego, bueno, si esa partícula, a diferencia, ¿sí? Si esa partícula desciende, tendrá más presión, va a tener más presión y por lo tanto va a aumentar su temperatura. Eso era de cómo salía eso por la ley de los gases, ¿sí? La presión es directamente proporcional a la temperatura. ¿Estamos? Aumenta la presión, aumenta la temperatura. Y viceversa. Entonces, acá tienen, en función del termo, que yo sé que a ustedes les re gusta termo, cómo es la deducción. En realidad, esto lo que tienen acá es por qué llegamos a que el delta H sobre el delta T que vamos a ver, ¿sí? La idea es que no, o sea, si tienen la inquietud para que sepan por qué, de dónde se genera, ¿sí? Analizando las leyes de termodinámica, ¿sí? Considera que el calor es igual a la transferencia delta T por el Cp del gas menos el volumen por la diferencia de presión, ¿sí? Trabaja un poco matemáticamente, tienen acá todos los datos, ¿sí? Que se están empleando, y considerando que es un proceso adiabático, o sea que no hay transferencia de calor, se llega a esta expresión, ¿sí? Y acá se llega a esa expresión. ¿Qué pasa? Analizan los pesos, ¿sí? De esa parcela de aire. Entonces, fíjense, si la presión en la parte superior de la sección, debido al peso del aire por encima, es P por Z más delta Z, entonces la presión en la base, ¿sí? Acá va a ser igual a este incremento más el peso del aire de la parcela en sí, ¿sí? Lo trabajan matemáticamente. Lo relaciona con lo que habíamos visto antes, ¿sí? Entonces le queda que delta T sobre delta Z es igual a B sobre Cp por menos la gravedad por ρ. Entonces, como ρ es igual a 1 sobre B, este con este
se termina cancelando y directamente nos queda que para el aire, ¿sí? Esto llevándolo a grados, ¿sí? Grados metros, estoy viendo acá, lo relaciona para que nos quede así, ¿sí? Lo trabaja matemáticamente y lo aproxima casi a 1, ¿sí? Entonces, esto que nos indica que a medida que aumentamos cada 100 grados, cada 100 metros, perdón, disminuye en 1 grado la temperatura. Esa es la tasa de declinación adiabática, que si nosotros la representamos gráficamente, lo que nos va a hacer es esta amarillita que vemos acá, o los chicos del otro lado la ven en color verde, ¿sí? Representa la tasa de declinación adiabática de cómo se comportaría una parcela o una porción de gas, que va a ser la partícula a medida que se vaya expandiendo adiabáticamente, a medida que vaya por esa, expandiéndose adiabáticamente, va a ir aumentando su volumen. Me parece ese efecto tan feo. Me cuesta hacerlo que vaya creciendo de a poco. ¿Esto para qué? Vamos a tener esa referencia de la atmósfera estable, adiabática, perdón, para estudiar los distintos tipos de atmósfera que podemos tener presentes. Ahora no hay excusa para que se duerman, porque se les prendió la luz y están tomando café, así que tienen que estar bien finos. Esta atmósfera inestable lo que va a hacer es, otra vez, nos imaginamos esa parcela de aire, ¿sí? Que asciende, y si esa parcela de aire, ¿sí? Está a una temperatura mayor que el aire circundante, que esté de prima, ¿sí? Es distinta a esto, ¿no? Pero sigue siendo mayor a ese aire circundante que está ahí, lo que va a generar va a tender a querer elevarse, ¿sí? A seguir en movimiento. Es lo que les dice, experimentará fuerzas de empuje que alentarán a moverse en movimiento hacia arriba. Esa atmósfera inestable nos va a generar este tipo de penachos. Esto se llama penachos, el movimiento que hace el gas que se ve. Nos genera este tipo de penachos que se considera o hace referencia a las atmósferas inestables. Y acá lo que les dice es que si este delta T, que corresponde a la inestable, a esta estabilidad inestable, es medio contradictorio, ¿no? Si este delta T es mayor que este, vamos a tener esta estabilidad. Vamos a considerar que es inestable. Dice, si la tasa de disminución de la temperatura es más grande que la tasa de declinación adiabática, un cuerpo de aire caliente se elevará rápidamente como si fuera una pluma de humo. ¿Sí? ¿Se entendió? Caso contrario, nos va a generar una atmósfera estable. ¿Sí? Acá otra vez nos imaginamos que esa parcela de gas está con determinada temperatura, asciende, pero que el aire circundante tiene mayor temperatura que esta parcela, entonces ahí este gas no va a tender a seguir ascendiendo, sino que el penacho que nos va a terminar generando es de este tipo. Y acá, si comparamos también este delta T que se genera con la adiabática, con la tasa de declinación adiabática y una atmósfera estable, lo que nos está diciendo es que si este delta T es más chico, ¿sí? Va a tender a generar, en comparación con este delta T, va a tender a generar este tipo de penachos y vamos a estar ante una atmósfera estable. Hay casos particulares, que algo habíamos hablado, de esos accidentes que les mencionaba al comienzo, de los 3 casos de episodios de contaminación en la década del 30, ¿sí? Que estaban relacionados con zonas de valles. Entonces, hay casos particulares que se genera algo que se llama inversión.
esa que es un tipo de atmósfera que puede estar presente, se da en lugares en los que se presentan valles o, como tienen acá en la imagen, en aquellos lugares, principalmente las noches despejadas. No se lleven por la foto porque acá hay bueno, pero es en las noches despejadas y lo que genera es que la temperatura de la Tierra disminuye, pero por encima de ella hay una capa de aire un poco más caliente. Entonces, lo que va a generar es que los contaminantes muchas veces queden retenidos porque no pueden seguir ascendiendo, ¿sí? Entonces, las zonas de valle son complejas. Algo que suele pasar, corregime Dinati, que en la zona del valle también, donde está la fábrica de ladrillos, también genera este tipo de complicaciones. Sí. Es como consecuencia de esto, que es una zona de valles y los gases, por el tema de las estabilidades, de este tipo de inversión de la atmósfera, no permite que se difunda. Bueno, y acá tenemos los distintos tipos de conos o de penachos que podemos llegar a encontrar. Esta corresponde a una atmósfera estable y acá tenemos dos casos distintos de atmósferas con inversión. Acá, si llegan a ver y se les llega a llamar la atención, que dice 1, hace referencia a 1 kilómetro, porque es la zona en la que se estudia como la parte de la capa límite de los gases. Y cómo se clasifican estas estabilidades, se las clasifican en función de la velocidad del viento y en función de la radiación que puede llegar a dar. Tenemos distintos tipos de clasificaciones, esto les va a servir para resolver la guía. Fíjense, tenemos las categorías A, B y C, varían entre muy inestable y ligeramente inestable. La categoría D es neutra y se debe suponer para condiciones de días nublados o a la noche, mientras que la categoría E y F indican que son para condiciones estables. Esto les sirve para resolver la guía cuando veamos la semana que viene la siguiente, los distintos modelos para analizar gases y partículas. Y bueno, ya vamos terminando. Nosotros lo que vamos a ver y a estudiar hoy es la parte de calcular la altura efectiva de una chimenea. No se vayan a confundir, porque siempre pasa lo mismo. La altura efectiva de la chimenea está formada por la altura real de la chimenea más el delta H. El delta H es la sobreelevación del penacho. Recuerden que esta columna de aire, de gas o de humo que se está virtiendo, va a llegar un momento en el que va a comenzar su difusión, su difusión. Entonces, ese punto, que es como un tipo de punto ficticio, corresponde al delta H. Siempre se confunde, o sea, siempre no, pero todos los años se confunden altura efectiva de la chimenea con altura de la chimenea, que no es lo mismo, ¿sí? Nosotros vamos a ver distintos modelos para calcular este delta H, el penacho. Sepan que acá les presentamos dos, pero hay bibliografía que es muy amplio el uso, entonces si llegan a encontrar otros modelos son válidos. Son todos modelos matemáticos, los cuales, bueno, tenemos que calcular los delta H. Fíjense, este de Holland no considera el tipo de estabilidad atmosférica que hay, mientras que el de Biggs sí considera para condiciones estables, hace referencia a la atmósfera estable, ¿sí? Y acá considera atmósferas inestables o próximas a la neutralidad. Los ejercicios que tenemos nosotros para resolver están relacionados con el cálculo de los delta H o con el cálculo de conversión de unidades, que ya lo habíamos visto cuando vimos la parte de higiene y seguridad, ¿sí? De las partes por millón a los microgramas sobre metro cúbico, ¿sí?
como para repasar un poco. Por eso en una de las filminas ustedes lo tienen ahí en la parte de las conversiones, pero nosotros acá no lo puse porque ya lo teníamos visto. Y por último, esto es lo que vamos a ver a partir de la semana que viene, es cómo orientamos los ejes, porque nos va a servir para leer unos ábacos que vamos a tener que calcular, que hacer lecturas. ¿Sí? Entonces tengan presente que delta X siempre va a ser la dirección del viento. ¿Sí? Sobre el eje X siempre va a estar la orientación del viento. Y Z hace referencia a a una chimenea, o cómo vamos a estudiar la dispersión. Podemos también tener unidades de profundidad, pero bueno, eso sería todo. Bueno, chicos, acá dejamos. Denme un segundo que tomo lista a los chicos de allá y ya. Los que están acá pueden ir comenzando con la parte de la guía. Bueno, chicos, denme un segundo que voy tomando lista, así. Ya los libero. ¿Estamos? Una consulta, Laura. Sí, Cristian. Vimos hoy hasta qué punto se puede llegar en la guía. Ya te digo. Hasta el 6, Cristian. Gracias. De nada. Ingreso al campus y ya les tomo asistencia y los voy liberando, chicos, ¿sí? Porque si no después son muchos y se me escapa y no quiero no quiero perjudicarlos. Laura, Sí, ¿la modalidad va a seguir así hasta fin de año, salvo el parcial, o es hasta que arreglen la ruta? no, si se arregla la ruta ya volvemos. Claro, sí. Acá, claro, sí. La idea es que una vez que se solucione esto, ya volvamos a la presencialidad, ¿sí? Bueno, Profe, creo Ok. que uno de los compañeros justo se fue antes de que tome asistencia. A ver, no sé quién es. Ahí vamos.